38 minutos, iniciamos el diálogo con nuestros invitados a esta hora de la mañana y saludamos en el estudio de Quito al arquitecto Ulloa, asambleísta del Movimiento Popular Democrático. Arquitecto Francisco Ulloa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier, un feliz año a usted y a los televidentes de Telerama. Igual para usted, bienvenido. Ayer se aprobó lo que ustedes como oposición buscaban en su momento. Me refiero al tema de la fiscalización, es decir, que los funcionarios o los ministros, básicamente servidores públicos, en ese sentido serán llamados en el Pleno de la Asamblea Nacional y no a través de la Comisión de Fiscalización. Sí, efectivamente, ayer ya se votó. Luego, al final, se argumentó que no había existido tal votación y se quiso retomar aquello que era realmente inconcebible hacerlo porque no cabía la posibilidad de una nueva votación sobre algo que se votó y que inclusive se lo ratificó luego. ¿Y por qué tanto cuestionamiento a eso por parte del movimiento de gobierno? Bueno, el movimiento de gobierno siempre ha querido proteger a sus ministros, siempre ha querido evitar un proceso de fiscalización y eso ha hecho que permanentemente estén insistiendo en que no pase este tipo de reformas. Tanto es así que inclusive planteando ante la Corte Constitucional el hecho de que se deje insubsistente el artículo 68 en plena vigencia, que señala, pues entre otras cosas, que estas reformas deberían ir directamente al registro oficial sin pasar por lo que significaría un veto presidencial. ¿Y qué es lo que puede ocurrir en caso de que ustedes dentro de la Asamblea aprueben tal como se ha venido aprobando los artículos de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Me refiero a si esto va directamente o no a la publicación del registro. Bueno, en este momento está planteado una cuestión de protección establecida por parte de la Corte Constitucional, en donde señala que hasta que no resuelva la Corte Constitucional no podría publicarse, en función de determinar el procedimiento que tiene que seguirse en la Corte Constitucional. En ese sentido, esperamos que el presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo que tiene, estimo que ya en los próximos días culmine ese plazo, haga la defensa respectiva de la plena vigencia del artículo 68, defienda los intereses de la Asamblea Nacional y de la Constitución de la República, y en base a ello podamos efectivamente ya lograr que esto vaya directamente al registro oficial. ¿Y tal como van las cosas, cree usted que vaya a haber esa defensa por parte del presidente de la Asamblea? El presidente de la Asamblea está obligado, le he escuchado algunas declaraciones en el sentido de que efectivamente no solo con la firma de él, sino con la firma del propio presidente de la República, se aprobó la primera ley de la orgánica de la función legislativa en la que constaba el artículo 68. Luego existieron inclusive reformas a la ley orgánica de la función legislativa que también fueron directamente al registro oficial. Por tanto, el cuestionamiento que hace la Presidencia de la República no tiene cabida ninguna en torno a que no esté vigente aquel artículo. Yo consideraría que inclusive el pedido que hace el presidente de la República a la Corte Constitucional está fuera del marco jurídico, ya que está estableciendo una petición en torno a intromisión de funciones que el presidente de la República tiene, y ese no es un pedido jurídicamente sustentable. Pero el presidente es colegislador. El presidente es colegislador, pero el presidente ha señalado claramente, al haber aprobado la Ley Orgánica de la Función Legislativa con su firma, la vigencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es más, si nosotros hacemos un recorrido histórico del funcionamiento de la Asamblea, si nosotros revisamos lo que ocurre en las legislaturas a nivel mundial, vemos que la ley propia del primer poder del Estado la dan sus miembros y en función de ello no cabe una objeción, sea parcial o total, por parte del presidente de la República. Asambleísta, explíquenos un poco el mecanismo de lo que significa que el Pleno de la Asamblea Nacional sea el organismo en pleno como tal el que vaya a solicitar a las máximas autoridades o a algún ministro, a un servidor público con rango de ministro para que sea llamado al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Bueno, mire, esto es simple. Es evitar que 6 legisladores tomen la decisión de 124, cuando la realidad debe ser que 124 asambleístas, en base a la sustentación que se haga en la Comisión de Fiscalización y a los informes tanto de mayoría como de minoría que podrían existir,
tome una decisión el Pleno de la Asamblea Nacional si cabe o no cabe un juicio político. Yo creo que eso es lo más democrático que existe. Eso garantiza precisamente procesos de transparencia en algo que se ha venido a menos en la Asamblea Nacional. Recordemos que cuantitativamente hablando, el 2011 apenas pasaron 2 juicios políticos. Así y los es. 2 planteados por el movimiento de gobierno. Eso demuestra a las claras que efectivamente, pese a haber existido iniciativas serias de fiscalización en donde debieron ser llamados a juicio político algunos ministros, lastimosamente ese espíritu de cuerpo del gobierno nacional ha impedido un proceso serio de fiscalización. Para una solicitud para un llamado a juicio político de cualquier bancada política, ¿debe estar suscrito por el 20% de los integrantes o me equivoco? No, así es, así está prevista la norma. Ya, y eso pasa al CAL, ¿no? Eso pasaría al CAL. El CAL únicamente lo que hace es sustanciar, ves que en la formalidad estén contemplados los diferentes requisitos. El CAL no es el que admite o no admite, simplemente ve que se cumplen los requisitos y lo envía hacia lo que significaría la Comisión de Fiscalización. Y hay otras reformas: comparecencia en las comisiones, residencia, proforma, inmunidad parlamentaria, cambio del orden del día, formas de votación, consulta prelegislativa. ¿Todo eso se ha aprobado el día de ayer? Sí, efectivamente, prácticamente está aprobado todo el paquete de reformas que se había planteado. Considero que es importante avanzar en este proceso de reformas. Ojalá el gobierno nacional se quite los fantasmas que se ha creado en torno a una reforma, en el sentido de pensar que con esto peligra la estabilidad democrática del país. Yo creo que con estas reformas lo que se consigue fundamentalmente es garantizar la vigencia de la democracia en el país y, sobre todas las cosas, que la primera función del Estado pueda cumplir con su misión, tanto de fiscalizar como la de legislar, corte ese cordón umbilical que le tenía atado al Ejecutivo y pueda ahora sí, de manera franca, efectivamente cumplir con sus tareas, no quitando el derecho que tiene, lógicamente, la primera minoría a poder coordinar acciones que tengan que coordinar entre la bancada legislativa de gobierno y el gobierno como tal. Y para cerrar este diálogo, asambleísta, ¿cuál es el criterio que usted tiene sobre este tema de la ley de comunicación, que en caso de seguir estancada en la Asamblea podría ser la Corte Constitucional la que dicte una ley temporal de medios? ¿Usted coincide en eso, como lo ha señalado el mandatario ecuatoriano? Yo creo que sería nefasto para el país. Yo creo que eso no garantizaría verdaderamente los legítimos derechos que tiene el pueblo ecuatoriano a ser informado adecuadamente, a garantizarse libertad de expresión, libertad de comunicación. Yo creo que sería muy riesgoso. Yo haría un llamado al gobierno nacional para que tenga la calma suficiente con el objeto de poder garantizar una ley de comunicación que brinde las verdaderas garantías democráticas que exige el país. Pero tal como está la ley de comunicación, más que todo en la integración del Consejo, ¿es lo que se cuestiona, asambleísta? Seguimos cuestionando una integración del Consejo en donde prácticamente el Ejecutivo toma todas las decisiones y no establece una participación directa de la ciudadanía. Arquitecto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Buen día. Gracias a Francisco Ulloa, asambleísta del Movimiento Popular Democrático. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Una pausa y enseguida estaremos dialogando con la asambleísta del